adelante. Hoy yo quiero continuar. Van dos prédicas que han estado enlazadas, que han sido una serie. Esta es la tercera y todavía el domingo voy a dar una cuarta. Le he estado hablando acerca de la segunda venida del Señor. He estado hablándole primeramente le hablé acerca de las bodas del Cordero, ¿verdad? Hablándole acerca de que nosotros como iglesia somos la novia que está esperando al novio, al amado, ¿sí? Eso yo le he estado hablando acerca de ello. Le decía yo la semana pasada, hablándole que estemos listos para su venida, de cómo la Escritura habla acerca de 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, hablando acerca de que necesitamos estar preparados. No solamente tenemos que ser una iglesia limpia, sin manchas, sin arruga, sino la Escritura nos habla de un elemento sumamente importante para que podamos estar listos para su venida, y eso es la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, el aceite en nuestras lámparas, para que pueda haber luz, para que pueda haber entendimiento, y para que en la última etapa, antes de la venida del Señor, podamos estar con entendimiento, podamos estar alerta, no seamos engañados. Y ahora yo quiero hablarle acerca de lo que es esperar en el Señor, de estar fieles hasta su venida. Ahí le puede poner como título, fieles hasta su venida. Y vamos a ver aquí en Mateo 25, verso 14, una porción de la Escritura, una parábola, la parábola de los talentos, que muchas veces usted tal vez ya la ha oído, pero algunas veces se nos olvida, dígalo conmigo, se nos olvida que esta parábola Dios, Jesucristo la habló en relación a su segunda venida. Entonces nosotros tenemos que mirarla a la luz de la segunda venida. No podemos sacar ningún versículo fuera de contexto, porque el Señor habló todo esto con respecto a su segunda venida. Dice el verso 14: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme, dígalo conmigo, a su capacidad. Y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, dígalo conmigo, y escondió el dinero de su señor. Verso 19: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y dígalo conmigo, y arregló cuentas con ellos. Verso 20: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre de ellos. Y su señor le dijo: bien, dígalo conmigo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Verso 22: llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre de ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Verso 24: pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía, ¿sí? Póngale usted entre comillas el te conocía, que eres hombre duro, dice, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo.
Dígalo conmigo, tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Verso 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y dice, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a orar. Señor, gracias, amado Espíritu Santo, gracias por todo lo que eres en nuestra vida. Amamos tu nombre, amamos tu presencia, Señor. Yo te pido que vengas a nuestra vida, a nuestro corazón, y te reveles, Señor, y nos enseñes lo que tú quieres hablar a nuestra vida. Permíteme, Señor, el poder expresar lo que tú quieres hablarnos en esta porción de la Escritura, que podamos estar atentos, que podamos estar dispuestos y que entendamos que todo esto que estamos recibiendo son instrucciones para ponerlas por obra. No son solamente para llenar nuestra mente y para que de alguna manera podamos recibir un mensaje intelectual, sino son instrucciones de vida para llevarlas a cabo, para ponerlas en práctica, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la Biblia nos dice en el verso 14, dice que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Si ustedes ven en el verso 1 del capítulo 25, también habla acerca del reino de Dios. Entonces, el Señor Jesús ocupó diferentes parábolas para expresarnos un gran acontecimiento, una gran verdad que está contenida en todos estos, el capítulo 22, 23, 24 y 25, donde nos está hablando acerca de las cosas que sucederán. El tema principal nos está hablando acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Un creyente es alguien primeramente que ha entendido que Jesús vino, murió, nació, ¿verdad?, de una virgen, vino, murió y resucitó y ascendió al Padre. Mientras esto sucedía o después que esto sucedía, la Biblia habla que fue derramado el Espíritu Santo, ha sido derramado el Espíritu Santo entre nosotros, el ayudador, el consolador, el que está preparando y hermoseando a la iglesia para que la iglesia sea una iglesia sin mancha, sin arruga. Esto es algo importante. Y la Biblia nos dice que tenemos que ser gente que está esperando su segunda venida. El Señor vendrá por segunda ocasión. Se lo leí en Tesalonicenses, donde dice que con voz de arcángel, con trompeta de Dios, ¿verdad?, vendrá y llamará primeramente a los que murieron en el Señor, resucitarán, y luego nosotros, que si en este momento viniera, que estamos con vida, seremos arrebatados para estar juntamente con Él. Nos habla de principalmente, esto es lo que voy a estar tratando ahorita con los hombres, uno es de la resurrección de los muertos y otra parte es acerca del juicio final. La Biblia nos muestra que seremos arrebatados para estar con Él y serán las bodas del Cordero. Estaremos con Él, nos gozaremos con Él. Pero también la Biblia habla acerca de un juicio que va a haber primero sobre toda la humanidad, dividiéndoles entre dos grupos: los creyentes, los que han confesado a Jesucristo, y los que no le han confesado. Este grupo que ha confesado a Jesucristo está escrito en el libro de la vida y podrán entrar en el gozo del Señor. Los que no estaban escritos en el libro de la vida, los que no confesaron a Jesucristo como Señor y Salvador, naciendo de nuevo, habiendo vivido para el Señor, dando frutos, ¿verdad?, entonces no podrán entrar. Irán, dice la Escritura, a un castigo eterno. Pero luego también, y vamos a verlo, la otra semana se lo voy a decir, la Escritura habla de alguna manera un juicio para los creyentes, donde el Señor
nos pedirá cuentas, como dice aquí la Escritura, de qué es lo que hicimos con lo que Él nos dio. Entonces el creyente no es alguien que nada más dice, bueno, pasé la primera parte. Gracias a Dios usted dice, pasa la primera parte, pero no se trata que pase la primera parte, ¿verdad? Sino que lo pueda pasar correctamente, que sea aquel, como dice la Escritura, el Señor dice, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces la Escritura nos habla acerca de este acontecimiento que es muy grande y muy importante. Entonces la novia, la amada, está esperando al amado en este tiempo, en esta dispensación, en este tiempo cronológico y de alguna manera espiritual en el que estamos. Estamos en un tiempo de espera entre lo que fue el compromiso con el amado y lo que son las bodas del Cordero, cuando se consuma todo. Estamos siendo preparados, la novia está siendo preparada, está siendo adornada, está siendo hermoseada, el Señor está preparando una iglesia sin mancha, habla sin pecado, y luego dice sin arruga, que no se deteriora, sino que sigue preparándose y anhelando para el amado. Pero algunas veces podemos tener un concepto equivocado y pensar que la amada es una amada que está largas horas en un spa o largas horas en un ¿qué es? Estética o qué le quiere llamar o todo ahí. Y está así largas horas esperando, comiéndose las uñas, esperando ahí a ver qué es lo que va a suceder. O como aquella que está aburrida ya esperando mucho tiempo y el amado no llega. ¿Qué significa esperar al amado? Primeramente, significa que la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida tiene que ser hecha. Significa que Dios obra en nosotros. Significa que Dios trata en nuestras vidas y al estar expuestos a su palabra y al estar expuestos al Espíritu Santo, el Señor trata con nuestras vidas. Nos muestra si hay pecado, nos muestra si hay mancha, nos muestra si hay arruga. Nos ponemos constantemente al espejo de la palabra para que el Señor nos muestre qué es lo que está bien o qué es lo que está mal en nuestra vida. Amén. Esa es la primera parte, pero no es toda. La iglesia, la amada, no solamente es una iglesia que está siendo preparada y ya. También la amada es alguien a la cual se le ha encomendado una tarea. ¿Me oyó? Porque algunas veces pensamos que esperar la segunda venida del Señor es sentarnos con una maleta lista y bien arreglados. Y estoy tratando de expresarle estas verdades. La verdad es que necesitamos orar y yo sé que cualquier palabra que pueda decir es corta para poder expresar todo esto. Pero estoy tratando de que usted pueda ver en este sentido de que no solamente es esperar y decir, bueno, Dios ya hizo una obra en mí, yo ya me voy y los demás a ver qué hacen. No es así. Dios hace, dígalo conmigo, Dios hace una obra en nosotros, pero también hace una obra a través, dígalo conmigo, a través de nosotros. La amada es una amada que está siendo preparada, que está siendo hermoseada, que la obra que Dios está haciendo en ella no se acaba. La Biblia nos habla que el que comenzó la buena obra la perfeccionará, la terminará hasta el día de Jesucristo. Aún no ha terminado Dios la obra en ti. Dile a la persona que está a tu lado, no la ha terminado. No le diga, se ve que falta mucho. No le diga eso, por favor. Nada más dígale, no la ha terminado. Si tú crees que ya la terminó, no la ha terminado. El Señor sigue obrando. Nunca en esa parte nos graduamos. Nunca podemos decir, bueno, como soy pastor, entonces el Señor ya terminó la obra en mí. Continúa esa obra en nosotros.
no termina. Continuamente el Señor nos habla, trata, se mueve en nuestras vidas. Continuamente tenemos que estar con la rodilla doblada diciendo: Señor, examina mi corazón, ve en mí si hay caminos de perversidad, ve si hay algo que no te agrada. Pero a su vez, dígalo conmigo, a su vez, mientras esto está pasando, la amada, no solamente, como ya le decía, somos solamente la novia, sino también en muchas ocasiones un siervo de Dios es amigo del novio. Y se trata de que tenemos que colaborar, tenemos que hacer algo para que otros le conozcan. Tenemos que hacer algo para que la amada esté lista, esté dispuesta, esté preparada. La Biblia nos dice que como piedras vivas estamos siendo edificados como una casa espiritual. Entonces, mientras Dios hace una obra en mí, Él también desea que yo pueda colaborar para que otros le conozcan. Yo le decía acerca de la semana pasada, acerca de 10 vírgenes, hablando de alguna manera como un número completo. La iglesia como 10 vírgenes, aunque son una sola, pero como 10 vírgenes. Yo me imagino, escúcheme bien, a esas 10 vírgenes ayudándose entre ellas, colaborando entre ellas. Aunque hay algunas cosas, como la Escritura nos habla, cada uno tiene que tener su propio aceite. Nosotros podemos hacer algo para que otros le conozcan, para que otros también puedan estar en todo lo que el Señor desea hacer. La Biblia nos dice entonces, a la luz de lo que le estoy diciendo, que el reino de los cielos es como un hombre, vamos a pensar como un hombre de negocios, como un hombre que tenía muchos bienes, demasiados bienes, y dice la Escritura, dice, y yéndose lejos. ¿Por qué dice y yéndose lejos? La Biblia nos muestra que Jesús, y ahorita lo vamos a ver, si usted va, por ejemplo, en Hechos, capítulo 1, verso número 9, nos dice, puede ver lo que es este acontecimiento, en el verso 9 del Hechos 1. Y habiendo dicho estas cosas de Jesucristo, dice, viéndole ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, hablando acerca de Jesucristo. Verso 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, ángeles ahí. Verso 11, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Dice la Escritura que yéndose lejos es una relación. Cuando los discípulos ven a Jesús que se va lejos, Jesús les dijo que no todo el tiempo estaría con ellos. ¿Quién se queda a ayudar a la iglesia? El Espíritu Santo. Hechos 2, verso 1, vemos que no pasó mucho tiempo antes que el Espíritu Santo fuera derramado, porque es el ayudador, porque es el consolador, porque es el que va a tratar con la iglesia, la va a hermosear, le va a confrontar. Necesitamos del Espíritu Santo en nuestras vidas continuamente, palabra y espíritu. Pero dice la Escritura que yéndose lejos, llamó a sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Usted y yo. No solamente es un pastor o alguien, un siervo de Dios. En la Biblia nos muestra, ¿verdad?, que cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser siervos del Señor. Ya no es un sumo sacerdote, ya no es un solo sacerdote, sino la Biblia habla de un pueblo de sacerdotes, de gente santa. Ya no es solamente uno ministrando a otros, sino es en este sentido un cuerpo ministrando a otros, ayudando a otros, colaborando
con lo que Dios desea hacer. Aunque la Escritura nos habla de alguna manera niveles de autoridad, niveles de responsabilidad, todos nosotros tenemos que ser gente que ha entendido que somos siervos del Señor, que el Señor de todo se fue lejos y nos llamó siendo sus siervos. Y dice la Escritura, el verso 14, y les entregó, dígalo conmigo, y les entregó sus bienes. Y les entregó sus bienes. ¿Qué significa esto? Significa que desde el momento en que nacemos, significa que en el momento que conocemos a Cristo, el Señor nos ha entregado bienes. Significa que desde el momento que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nos unge, nos bautiza, nos llena de Él, nos ha dado dones. La gente tiene talentos que son habilidades naturales que Dios le dio desde que nació. Pero no solamente tiene talentos, también tiene dones. Dones espirituales que Dios los ha puesto. Son bienes que Él le ha entregado, que le ha puesto en sus manos. Escúcheme bien, incluso la salvación es el mayor don que Dios nos ha dado. Por eso dice Filipenses, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Por eso es que el último versículo dice, porque yo estaba leyendo y cuando leí que en el último versículo, aquel que fue y enterró el don, no solamente le fue quitado, sino la Escritura dice que fue echado a la oscuridad. ¿Qué estaba hablando? Que ese hombre ni siquiera el don de la salvación pudo cuidar. Lo enterró, lo olvidó, lo dejó totalmente a un lado. Entonces el primer mayor don que Dios nos ha dado es el de la salvación. Pero no es el único don que Dios nos ha dado. No es el único talento que Dios nos ha dado. Él ha puesto varios dones, varios talentos en nuestras manos. Varios talentos naturales y varios dones espirituales que nos han sido dados no para guardarlos, no para enterrarlos, no para hacernos ricos, no para poder ganar la fama y el reconocimiento de otras personas, sino nos han sido dadas para el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos han sido dados para que la obra que Dios quiere hacer a través de nosotros pueda ser completada. Para que el Señor venga por una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, pero también para que venga por todos aquellos que aún no han sido alcanzados, que aún no están, aún no ha sido, como les decía el capítulo 22, aún no han sido invitados al gran banquete. Entonces, todo lo que tenemos, escúcheme bien, todo lo que tenemos, todos los bienes que tenemos, naturales, dígalo conmigo, naturales y espirituales, solo tienen un propósito: el que podamos entregar buenas cuentas cuando el Señor, que se fue lejos, regrese y nos pida cuentas. Solo son para eso. Y escúcheme bien, cada uno de nosotros, yo ahorita estoy en la introducción, ya no sé qué voy a hacer ahí, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros tenemos que entender que un día vamos a estar delante del Señor. Y dice la Escritura que nos va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas. No sé si pueda ver esto, pero un día va a caer la auditoría de veras. Un día nos va a pedir cuentas.
porque Él sabe lo que Él nos entregó. A lo mejor ni tú sabes lo que Él te entregó. En verdad, es importante que usted sepa lo que Dios le entregó. No para que se llene de orgullo, sino para que lo rinda y lo ponga al servicio de Jesucristo. Cualquier cosa, cualquier don que usted tenga, cualquier habilidad que usted tenga, necesita entender. La Biblia nos muestra esto, y esto es algo importante que nosotros necesitamos entender. Nos habla del Señor como un hombre de negocios que tiene propiedades y está por emprender un viaje. Jesucristo, recuerda lo que decía cuando no le encontraban, y de repente Él dice que en los negocios de su Padre le era necesario estar. En este lugar estamos haciendo negocios, pero el negocio es espiritual. La ganancia es espiritual. Lo que debemos de perseguir es algo espiritual. Y nos muestra en este sentido a un hombre de negocios, porque lo que está buscando es fruto, lo que está buscando es crecimiento de sus bienes. Lo que está buscando es que su reino se extienda. Lo que está buscando es que más gente pueda conocerle. Y la Biblia nos dice que Dios, o este hombre, le entregó sus bienes a sus siervos. Y esto es algo importante, nos muestra 3 tipos de siervos. El primer siervo que nos dice la Escritura, a uno le dio 5 talentos. A otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Gracias a Dios que en la Biblia no muestra un cuarto que se quedó con las manos vacías, porque usted diría, ese soy yo. A cada uno, dice la Escritura, le dio diferentes talentos, diferentes en ese sentido, y dice que conforme a su capacidad. Un talento era algo así como un lingote de mucho valor. El precio, bueno, de alguna manera el costo era algo, no sé si es el de alguna manera cómo poder calcularlo. Pero un talento eran 6,000 denarios. Un trabajador ordinario necesitaría casi de 20 años para ganarse uno. Nada más imagínese lo que el Señor les entregó. Dice que a uno le dio 5 talentos. Estamos hablando que si ese hombre hubiera trabajado, hubiera tenido que trabajar 100 años para obtener lo que estaba recibiendo. El otro 40 y el otro, al más bajito, 20 años. Entonces a cada uno le dio mucho, bastante, algo de mucho valor. Efesios 4, nada más escúchelo, verso 8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Eso es lo que hizo Jesucristo, cautivó lo que nos cautivaba. Pero no solamente cautivó lo que nos cautivaba, dice Efesios 4:8, sino dice ahí, no van a poner el versículo, ahí lo pueden checar por favor. Pueden estar pendientes ahí. Y dice, y dio dones a los hombres. Dice la Escritura, y dio dones a los hombres. No solamente cautivó lo que nos cautivaba, sino dio dones a los hombres. Nos dio diferentes dones, nos dio diferentes talentos. ¿Para qué nos dio todo esto? No solamente para subsistir, sino para crecer y llevar a cabo la gran comisión. Los talentos son oportunidades que Dios nos da para usar lo que Él nos ha dado. Dice la Escritura que a cada uno dio conforme a su capacidad. Escúcheme bien, hay una relación entre
escúchelo bien, capacidad y fidelidad. No indica, escúcheme bien, que Dios ha hecho a unos más capaces que otros, sino que cada persona, conforme a la fidelidad que tiene con lo que Dios le ha dado, su capacidad aumenta o también puede disminuir. La palabra fidelidad viene de una palabra o hay una relación con lo que es fe. Si tenemos fe, vamos a ser fieles con lo que el Señor nos ha dado. Si tenemos fe, vamos a ser diligentes. La Biblia dice que este hombre que enterró de sus talentos fue acusado de ser negligente. La diligencia tiene que ver con tomar en serio lo que Dios nos ha dado y hacer lo que Dios nos ha dado. Es muy importante. La forma en que respondieron, nos dice la Escritura, ¿sí? El Señor pone en sus manos algo y ellos regresan diciendo, aquí está, Señor, lo que tú me has dado, pero no solamente aquí está lo que tú me has dado, sino aquí está otra parte más. Y el Señor les responde, bien, buen siervo fiel. En esa palabra les estaba diciendo, excelente. Bien por lo que hiciste. Sí, si somos fieles en lo poco, el Señor nos va a aumentar lo que Él nos ha dado. Y es muy importante, ¿sí? La Escritura nos muestra esto y necesitamos nosotros verlo como la Escritura nos dice. Por ejemplo, Pablo decía en Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del llamamiento, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay un premio, hay una recompensa. ¿Cuál fue la ganancia que estos dos hombres recibieron? El que ganó 5 y el que ganó 2. En ambos fue del 100%. ¿No es así? Porque tal vez alguno al que tenía 5 le podía haber dicho, tú te sacaste excelente. Y el que tenía 2 le podía haber dicho, pues tú te sacaste un bien. Y al que lo enterró, dice, tú estás reprobado. Excelente, bien o reprobado. Pero el Señor les dice a los dos, bien, buen siervo fiel. Dios no va a hacer nada injusto. Pablo decía, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Dios sabe lo que puedes dar y Él espera que lo des. Primero necesitas descubrirlo y luego necesitas ponerlo al servicio del Señor. Necesitamos entender que lo que Dios nos ha dado no nos pertenece, le pertenece al Señor. Y necesitamos utilizarlo, necesitamos ponerlo en las manos de Dios para que Dios los utilice, lo utilice. Y no podemos ser, mire lo que Jeremías respondió en Jeremías 1, verso número 6. La Escritura habla de cómo respondió Jeremías cuando el Señor le estaba hablando para que utilizara lo que él le había dicho. Él dijo, y dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar, porque soy niño. Ternurita, ¿verdad? Soy niño, Señor. Era una mala excusa. El Señor le estaba hablando, porque aunque él sabía o él decía no sé hablar, el Señor había escogido a Jeremías como un profeta. Él no se veía como un profeta, pero era un profeta. Dios había pensado que él era un profeta y había puesto un don que él no sabía que lo tenía. Moisés, la Biblia habla que lo manda a hablar delante de Faraón. Y lo que Moisés dice es que soy tartamudo, Señor, no sé hablar. El Señor le había escogido como un libertador.
Ahora, una parte interesante también está en el tercer siervo, la tercera respuesta. La Biblia nos habla, ¿verdad?, acerca de también de la tercera respuesta que viene ahí. Dice ahí el verso 18, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Escondió el dinero de su señor. ¿Sabe qué fue lo que este hombre pensó? Este hombre pensó, ¿para qué le arriesgamos, verdad? ¿Y para qué nos metemos en problemas? Mejor lo escondo y cuando el Señor venga yo le devuelvo lo que Él me dio. Asunto solucionado. Pero no era lo que el Señor él había pensado. No era para lo cual se le había enterrado, le había dado. Ningún talento de los que Dios te ha dado son para que los entierres. ¿Está oyendo? Ningún talento de los que Dios nos ha dado son para que los enterremos. Ninguno. Todos deben de estar puestos en las manos de Dios para el uso del reino de Dios. En esta porción de la Escritura le dice siervo necio, ¿verdad? Más adelante. Y algunas otras traducciones dicen haragán, perezoso, porque no hizo lo que tenía que hacer. No se molestó con cumplir la tarea. Fue lleno de miedo, ¿verdad? En lugar de amor, a todo lo que el Señor decía. Había pereza en su corazón, había miedo y principalmente había falta de conocimiento. ¿Sí? Dice la Escritura ahí, nos muestra la Escritura lo que este hombre dijo en el verso 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, bueno, ahí vamos a ver hacia adelante, en el verso 23, 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía. Esa palabra te conocía habla de un sentido teórico. En otras palabras, él dijo, me han contado. Alguna vez escuché en internet, alguien alguna vez me dijo que tú eras así. Y la defensa o la excusa salió peor. Algunas veces no ha tenido pena ajena, pero dices, no, mejor no digas nada, ¿no? Está saliendo peor lo que dices. Hubiera sido mejor que se hubiera quedado callado este siervo. Pero este siervo le dice al Señor, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. La pregunta es, ¿esto es verdad? Escúchelo bien, a la luz de lo que usted está leyendo, ¿esto es verdad? No, porque el Señor le estaba pidiendo cuentas de lo que había sembrado. ¿Qué era lo que había sembrado en él? Un talento. No sé si el Señor dijo, bueno, me arriesgo con este, ahí le voy a dar uno, ¿verdad? No le dio 5, porque el Señor sabe bien, ¿verdad? Pero le dijo, te doy 1, y le da ese 1, pero en lugar de hacer lo que tenía que hacer, dice la Escritura, que empieza a juzgar a su Señor. Imagínense que está delante del Señor, el Señor le pide cuentas, y este siervo le dice, bueno, la verdad es que tú tienes la culpa, Señor. Cuando en lugar de aceptar nuestra culpa empezamos de alguna manera a pensar que otros tienen la culpa, o incluso el Señor tenía la culpa según este hombre. Y lo principal es que tenía una falta de conocimiento real de su Señor, porque la Escritura no muestra que este hombre fuera un hombre duro, porque le dio lo que incluso merecía. Y el Señor nos ha dado muchas cosas ahí. Pero este hombre, escúcheme bien, al enterrar ese talento, rehusó de la recompensa. Cada talento que Dios nos ha dado es una oportunidad de poder obtener una recompensa.
Pero cuando lo enterramos, no solamente estamos enterrando el talento, estamos enterrando la recompensa. Dice la Escritura, fue y lo cavó, escondió ese dinero. ¿Y por qué lo relaciona con el dinero? Yo creo que cualquiera, ¿verdad? Para ser probado, nada más tiene que ver cómo manejas el dinero. Y ahí puede ver si está pasando la prueba o no. F. Bacon dijo esto: el dinero es como el estiércol de los animales, que produce mal olor y ningún bien si está en un montón. Dile a la persona que está a tu lado, ahí te hablan. Pero es de mucho provecho si se distribuye en el campo. Pero es de mucho provecho si se distribuye en el campo. Hay diferentes talentos que Dios nos ha dado. ¿Qué son los talentos? Son todos los bienes que Dios le ha dado. Todo aquello que usted reconozca como un bien es un talento. Su vida, su familia, los dones que Dios le ha dado, las habilidades que Él le ha dado, la economía que Él le ha dado, todo eso es un don, un talento que Dios ha puesto en sus manos. La Biblia nos muestra que el Señor viene y ajusta cuentas. Y Él le dice, te conocía, pero la verdad es que no le conocía. Dice que eras hombre duro y reflexivo, riguroso y misericordioso, que ciegas donde no sembraste. Y yo creo que este hombre pensó, voy a entregar buenas cuentas. Yo creo que el Señor me va a decir, qué bueno, mira, te devuelvo lo que es tuyo. Yo me imagino a este hombre diciendo, mira, aquí tienes lo que es tuyo. Como diciendo, con nada me he quedado, Señor. Ahí está completo el talento que tú me diste. Y dice la Escritura que tuvo miedo. La Escritura dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y actuó no como un hijo, sino como un esclavo. Pero el Señor le reprende, escúcheme bien, no le reprende por hacer lo malo, porque Él devolvió lo que le dieron, ¿no es así? Un talento le dio, ¿cuánto devolvió? Un talento, todo oxidado, ¿verdad? Todo lleno de tierra, pero dice, aquí está, Señor. Entonces el Señor le reprende no por hacer lo malo, escúchelo bien, sino por no hacer lo bueno. La Biblia nos muestra que seremos juzgados no solamente por no hacer lo malo o por lo malo que hicimos, sino también seremos juzgados por el bien que podíamos hacer, pero no hicimos. Santiago, la Escritura nos dice en el libro de Santiago, ¿verdad? Que al que es 4, verso 17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿sí? Y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Realmente este hombre entregó malas cuentas porque tenía que haber entregado más de lo que se le dio. ¿Me está oyendo? Tenía que entregar más de lo que se le dio. Pero como entregó solamente lo que se le dio, no entregó buenas cuentas. En otras palabras, se habla de crecimiento. Está hablando de avance, está hablando de extensión del reino de Dios. Y dice ahí la Escritura que el Señor le dijo, dice ahí el verso 26, respondiendo su Señor, le dijo, siervo malo y negligente. Le decía en algunas otras versiones, dice siervo malo y haragán.
Dice, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. En ese tiempo no existían los bancos como existen ahora, pero había gente a las entradas de los pueblos, de las ciudades, que tenían un banco y una mesa, y estaban ahí sentados a la entrada y a la salida de las ciudades, y tenían dos funciones. Uno era que a quien entraba a la ciudad venía con una moneda de otra ciudad, llegaba a esa ciudad y era otra moneda, entonces tenía que hacer un cambio, como cuando usted va a otro país y hace un cambio a la moneda de ese país. Obviamente esa gente cobraba una comisión por hacerle el cambio, ¿sí? Pero también estos hombres tenían esta función. Quien no sabía qué hacer con su dinero, iba y entregaba ese dinero a los banqueros, y los banqueros le daban un interés por el dinero que habían recibido, y estos hombres hacían esto, ¿sí? Yo me puse a preguntar, le estaba preguntando al Señor, Señor, ¿qué significa eso de banqueros aquí? Explícamelo, Señor, y aún estoy en ese proceso. Pero lo que creo que significa, y aclaro, creo que significa, es que algunas veces no sabemos qué hacer con lo que Dios nos ha dado, pero podemos ir con otros que nos pueden ayudar para obtener un provecho, no para nosotros, sino para el reino de Dios. Que también creo y me doy cuenta que cuando no sé qué hacer con lo que tengo, puedo de alguna manera recibir ayuda o ponerlo en las manos de otros que están haciendo lo que Dios desea. Hay gente, por ejemplo, que está, como le decía, en misiones. Están haciendo la obra, pero no tienen muchas veces el recurso para hacer esa obra. Y hay gente que tiene los recursos, pero no sabe qué hacer con ellos. Entonces creo, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es la obra misionera, creo que podemos ayudar de tres maneras: y yendo, ¿verdad? Nosotros, orando, dígalo conmigo, y yendo, orando y dando. Tenemos que ir, los que podamos ir, hay que ir. Tenemos todos que orar, necesitamos orar, y también podemos colaborar. Porque ¿sabe qué es lo más importante? ¿Sabe qué es lo más importante? Que al final nuestro Señor pueda recibir buenas cuentas. ¿Me está oyendo? Porque al final que nuestro Señor pueda recibir buenas cuentas. Creo que el entregar esos talentos, ¿verdad?, significa en un sentido de que de alguna manera, si yo puedo colaborar con algún otro en lo que es la obra de Dios, ¿verdad? Lo importante es que el reino de Dios avance. Lo importante es que todo lo que Dios quiere tenga lugar. Necesitamos no ser, como dice la Escritura, esos siervos malos, perezosos, negligentes. Ahora, aquí hay una parte del versículo que usted dice, híjole, esa parte está bien fuerte. El verso 28. Dice la Escritura: quitadle pues el talento. ¿Y qué hace con ese talento el Señor? Dadlo al que tiene 10 talentos. Usted dice, no, eso es una injusticia. Pero no, la Escritura nos muestra en este sentido algo importante. No está hablando de quitarle al pobre para darle al rico. No es esa la interpretación correcta. Pero lo que está hablando, que lo que no uso, Dios me ha dado y no lo uso, primeramente lo pierdo. Dígalo conmigo, lo pierdo.
Y lo segundo es que Dios puede levantar a otro para hacer lo que a mí me tocaba hacer. Si yo no sé qué hacer con los recursos que Dios me ha dado, Dios puede darle esos recursos a otros que sí saben lo que tienen que hacer. Y dice el verso 29, al que tiene, le será dado. Al que ha ejercitado esa capacidad, al que está haciendo lo correcto con lo que tiene, dice, tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esto me doy cuenta que muchas veces la gente que está ocupada, muchas veces está más ocupada en un sentido y más responsabilidad por esa fidelidad. Verso 30, y al siervo dice la escritura, inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Nos habla de una triste historia por esa falta de ese entendimiento. Yo quiero, por favor, que se ponga de pie. Que cerremos nuestros ojos un momento. Que cerremos nuestros ojos un momento, y yo quiero que a la luz de lo que hemos estado oyendo, de lo que hemos estado viendo en la palabra, véase como la escritura nos muestra, como una novia que está preparando al amado, al novio, que está, esperando al amado. Y mientras está esperando al amado, están sucediendo dos cosas principalmente. La primera es, Dios está haciendo una obra en usted. Y esa obra tiene que continuar. Esa obra tiene usted que seguir dejando que Dios obre, que Dios trate, que Dios haga todo lo que Él quiere hacer en su vida, en su corazón. Dile al Señor, continúa tu obra en mi vida. Dile, trata todo lo que tengas que tratar y quieras tratar en mi vida, en mi corazón. Espíritu Santo, obra en nuestras vidas. Queremos ser esa novia, esa amada, sin mancha, sin arrugas, Señor. Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Que podamos mirar como en un espejo la gloria del Señor a cara descubierta. Que podemos mirar a cara descubierta la gloria del Señor, como en un espejo la gloria del Señor, y ser transformados, Señor. Espíritu Santo, ven. Nos paramos frente al espejo, nos paramos frente a la palabra de Dios, Cristo mismo. Ven, Señor, y mientras estamos mirando a cara descubierta, sin pretextos, sin excusas, sin justificarnos, Señor, la gloria del Señor, viendo al varón perfecto que es Jesucristo, Señor, te decimos, prepáranos, Señor. Dile, haz tu obra en mi vida, haz todo lo que quieras hacer en mi vida. Lávame, dile, lávame, límpiame, hermoséame. Afeita, rasura todo lo que tú tengas que rasurar, Señor. Moldea nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, para que estemos anhelando y esperando al amado. Llena nuestras vidas de aceite, Señor. Espíritu Santo, llénanos de aceite para tener luz, tener entendimiento de qué es lo que tú quieres hacer, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Pero también te pido que suceda la segunda cosa importante en nuestras vidas: una obra a través de nosotros. Señor, sabemos que la amada
no es una diva sentada esperando solamente, sino una sierva fiel, sino también una amada que ha entendido que Dios le ha dado dones, que el amado le ha dado dones, le ha dado talentos, le ha dado habilidades que no le pertenecen al amado, y que esas habilidades que Dios le ha dado son para que Él venga por una multitud de gente, son para que los rindamos, los podamos poner a tu servicio, Señor. Señor, haznos por favor, dile, hazme por favor como los dos primeros siervos, que cuando trajeron, no solamente trajeron lo que les había sido encomendado y lo entregaron completo, Señor, sino trajeron el 100% de ganancia. Y dijeron, Señor, aquí está lo que es tuyo. Que podamos oír, por favor, mi amado, que podamos oír estas palabras que dice la Escritura: bien, buen siervo fiel. Bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel. Aunque había sido una fortuna las que tú les habías puesto en sus manos, tú dices, Señor, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Yo sé, Señor, que lo material es poco a lo eterno, y si no somos fieles en lo materiales, menos lo seremos en lo eterno, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, y ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. No queremos oír las palabras de siervo malo y negligente, siervo malo y haragán, perezoso. No hiciste lo que tenías que hacer. Señor, ayúdanos, Señor, a acercarnos con gente que sabe lo que tiene que hacer y colaborar, Señor, participar, porque al final de todo lo importante es que tu reino se extienda. Lo importante es que el hombre, ese hombre que se fue lejos, ese hombre de negocios que se fue lejos, cuando llegue, encuentre buenas cuentas, Señor. Encuentre que no ha sido saqueado, que no ha sido abusado, que no ha sido engañado. Señor, ayúdanos a entender lo que tu palabra nos dice, ¿verdad? Que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ayúdanos a entender que seremos juzgados no solo por lo malo que hicimos, sino por lo bueno que podíamos hacer y no hicimos. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Alza tus manos delante del Señor. Señor, ven, muévete entre nosotros. Yo sé que hay mucho más en esta palabra. Yo sé que lo que he hablado tal vez ha sido corto ante tanto de que hay aquí, Señor, pero te pido que hables, te pido que te reveles a nuestra vida en esta porción de la Escritura, y que vivamos a la luz de esta palabra, Señor. Que en este lugar cada uno entienda, Señor, que no ha venido solamente a sentarse. Que cada uno entienda que debe y tiene que colaborar con tu reino. Que cada uno entienda, Señor, que lo que le has dado te pertenece. Que cada uno entienda, Señor, que necesita
entregar lo que tiene a los banqueros para obtener una ganancia para el Señor. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven, ven, ven. Muévete en nuestras vidas, muévete en nuestras vidas, Señor. Trae temor de Dios, no miedo, Señor, porque el miedo llevó a ese hombre a esconder lo que tú le habías dado. Temor de Dios, deseo de honra y de respeto por lo que tú has hecho y nos has dado, para poder entregar buenas cuentas, Señor. Porque no habrá manera de dar la vuelta, no habrá manera de que otro entregue cuentas por nosotros. Cada uno tendremos que entregar cuentas, Señor. Y la verdad es que debemos de temblar ante ese día. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Señor, yo te doy gracias por cada vida, cada corazón en este lugar, por todo lo que tú has hecho. Espíritu Santo, gracias. Sigue hablando, sigue mostrándote, sigue manifestándote a nuestra vida, Señor. Enséñanos tus verdades, Señor, y ayúdanos a vivir a la luz de estas verdades. Gracias te doy, mi amado, en el nombre de Jesús.